Cuchitril. Seguimos en línea. Siempre seleccionando para ti lo mejor de la música. Siempre disfrutando junto a ti de los grandes éxitos. Vívelos. Disfrútalos. Siéntelos aquí. Esto es Radio Cuchitril. Seguimos en línea. Bienvenidos, esto es el Cuchitril. Todo lo que está sucediendo, noticias, de deportes, cosas interesantes y lo más importante, que está sucediendo en tu comunidad, en el mundo en que nos rodea. Esto es el Cuchitril. Aquí estamos dando comienzo a el Cuchitril. Va. Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Medios Mendoza? Tu amiga Mabel Curiel y Stacy Díaz. ya estamos nuevamente aquí desde la FIL 2023, trayéndoles reportajes y por supuesto las presentaciones de estos maravillosos libros que ustedes tienen que venir a buscarlo porque pasan por los pasillos y de verdad que no encuentran cuál libro llevarse a casita, porque precisamente la FIL trae para todas las edades, todos los gustos y por supuesto el día de hoy venimos para que ustedes vean porque tenemos entrevistas, tenemos talleres, tenemos de todo un poquito, ¿no, Stacy? Así es, amiga Mabel, tenemos algunas presentaciones de unos libros muy famosos que la verdad cuando ustedes los revisen, cuando vean la presentación, se van a quedar maravillados, se van a quedar intrigados y de verdad que van a querer adquirir esos libros, Mabel. Así como yo me quedé intrigada y dije, ahorita voy por él. Entonces, por favor, acompáñenos para que vean estas presentaciones que les van a encantar. Así es, el día de hoy les traemos para ustedes la presentación de El Infierno y Las Damas del Poder, así que quédense con nosotros. claro que sí, no se vayan, vámonos para que ustedes chequen. Bueno, sí, te refieres a un personaje. A ver, la novela está estructurada con dos partes, ¿no? Por un lado está la trama, el desarrollo normal de la novela, toda la historia de Mauro y Leonor, su historia de amor, su llegada a Cuba. Y por otra parte hay unos capítulos, en concreto 7 capítulos, que les hemos llamado círculos porque es un manuscrito que es el infierno. Uno de los motivos por los que la novela se llama El Infierno. Entonces, en este manuscrito, que empieza la novela con él y va... Bueno, sabemos de verdad que el infierno de Dante eran 9 círculos, pero es que el 7º círculo era el de la violencia y los asesinatos, que era el que nos convenía, porque después el 8 es el de los que defraudan Hacienda, que no nos interesaba nada. Entonces lo dejamos en 7. Y en esto se revela quién es. Lo que venimos a decir es que el demonio ha llegado a Cuba. Y lo que hay que ver es quién es el demonio, porque el demonio, hay gente que piensa que es un ente, hay gente que piensa que es una idea, hay gente que piensa que es un animal mitológico, y nosotros lo que venimos a decir en la novela es no, el demonio es el hombre, ha llegado, y además es un demonio concreto. Lo que no te puedo decir es quién es porque me cargo la novela. Entonces, bueno, la historia de amor seguiría, pero me cargo la otra parte. Entonces, de lo que se trata es de descubrir en esos 7 círculos quién es el demonio que actúa durante toda la novela. Pero venga, pregúntanos de amor. Bueno, el demonio es mi personaje favorito de esta novela. Yo soy muy fan del demonio. Es verdad que nosotros en las novelas anteriores habíamos hecho como diferentes aproximaciones a la violencia y al mal y por qué surge y qué tipo de personajes pueden generarlas, pero casi siempre venían como desde un punto de vista externo. No nos acercábamos nunca tanto al personaje, nos metíamos en la cabeza e intentábamos entender por qué sucede, por qué hace las cosas que hace, ¿no? Y al final el infierno se ha terminado convirtiendo, en parte, aparte de la historia de amor que reivindica Jorge continuamente, en una exploración de la mente de un psicópata, que es ese demonio, ¿no?
¿no? Que al principio parece que tiene como una apariencia casi fantástica, ¿no? Que esta relación no se sabe, aparece un perro negro por ahí en el barco que hay al principio de la novela. Y nada, pues poco a poco nosotros a través de los círculos del manuscrito nos vamos metiendo en esa cabeza intentando adivinar por qué en el mundo, ¿no?, existe esta crueldad máxima, ¿no?, y este desprecio por el ser humano, y ese es el viaje del infierno. Bueno, la verdad es que mucha gente ya ha leído a este infierno, pero me gustaría que nos dijeras de qué trata esta novela. O sea, es una pregunta muy obvia, pero es una historia de amor entre Leonor y Mauro, es una historia de crueldad y de algo que probablemente no se habla mucho, que es la esclavitud en lo que sucede en la novela, porque se habla mucho de la esclavitud en América, ¿no?, en Estados Unidos, y lo que nos tocó más cercano no se trata mucho. Me gustaría que nos platicaras un poco eso. Pues mira, cuando nos preguntan por los personajes favoritos a cada uno, te voy a decir cuáles decimos, porque esos son las tres patas de la novela. Agustín suele decir el demonio, y aquí estamos hablando de la exploración del mal. Jorge suele decir Leonor, aquí podemos hablar de la historia de amor, porque sí, como ya he dicho antes, le gusta el amor. Y yo siempre digo Emiliano, que es un esclavo negro de Cuba, y así podemos hablar también de la esclavitud. Yo empecé a mencionar a Emiliano porque si no me daba cuenta de que aquí se hablaba mucho de amor y mucho del demonio y no se hablaba de la esclavitud, que es uno de los grandes temas de la novela. La novela, ¿cómo la definiría yo? ¿De qué trata? Es un thriller histórico, ese es el género, y es la historia de una bailarina de un teatro de variedades, que se llama Leonor, y un estudiante revolucionario de medicina que se llama Mauro. Nosotros queríamos contar un Madrid más luminoso que con el que contamos en La Bestia, que era muy oscuro, muy embarrado, muy cruel, muy violento, y el Madrid de 1866 era más luminoso. Empezaba la bohemia en España, había teatros de variedades, cafés cantantes, empezaba el flamenco, la gente se divertía. Esta es una de las características, y esa la encarna bien Leonor, pero mantenía el siglo XIX su lado levantisco y conspirativo. Todo el rato había alguien conspirando. Ese es el lado revolucionario que encarna Mauro. Estos dos personajes muy distintos se van a enamorar en una noche, en una algarada, y a partir de ahí, por un percance de esa noche, se ven obligados a huir a Cuba, a La Habana. Y ellos, nosotros así para dejarlo en cortito, decimos que creen que encuentran una escapatoria y un refugio en ese paraíso, pero en realidad lo que encuentran es el infierno, en la forma de la esclavitud que sigue funcionando ahí. Y en ese infierno se dan cuenta de alguna manera de la fuerza del amor, que es inabatible. Es decir, estos dos personajes que se enamoran, uno es casi médico, ¿no, Mauro? Sí, medio médico. Medio médico. ¿Qué pasa con esos dos personajes? Me encantaría que nos platicaran de eso. O sea, es decir, creo que la medianidad es algo muy interesante para la literatura. El amor, feliz, todo el mundo se casó, tuvo hijos, bla, bla. Pero cuando se queda a la mitad, es más interesante para la narrativa. ¿Qué me dicen? Cuando los personajes se casan, se acaba la historia, ¿no? No hay posibilidad de continuarla. Pero hay una frase que decía Jorge siempre, que se la escuchó a alguien más, que es una telenovela es dos personajes que se enamoran y un guionista que hace que no se besen nunca. Y esa es un poco nuestra labor. Nosotros, es verdad que el infierno tiene una estructura de folletín. Toda la novela se basa en una estructura de folletín decimonónico. Nos gusta mucho Henry James, Jane Austen, todo este mundo. Y también el mundo de la radionovela, de la telenovela en la que hemos trabajado. Nos gusta ese melodrama intenso. Y queríamos, trabajar sobre ese esquema, lo que pasa es que modificando determinadas cosas. Y entonces partimos de la historia de amor, pues, de Mauro y de Leonor, que son dos personajes contrapuestos que dibujan un arco a lo largo de toda la novela. Es una herramienta que viene muy del mundo del guión, el arco dramático del personaje, dónde empieza, dónde acaba, qué viaje hace y qué aprende, ¿no? Y entonces nosotros partimos de dos personajes, Leonor, que es una chica egoísta, en cierto modo, frívola, que no quiere saber nada del mundo, del caos que se está viviendo en España y que solo quiere disfrutar de la noche y tomarse una copa de champán, como Gabriel Sandoval. Y Mauro, que es un médico revolucionario, ¿no? que
que es todo lo contrario, es un tipo que ha renunciado a toda su vida, ¿no? Solo por luchar por los demás. Y entonces están en dos extremos del mundo. Misteriosamente se cruzan y se enamoran, que es lo que tiene ese punto de inicio, el meet cute que llaman en el melodrama, ¿no? El encuentro mágico en el que dos personajes se enamoran y van a iniciar un viaje en el que se van a ir acercando poco a poco a lo largo de toda la historia, ¿no? Para que ella al final deje de ser tan frívola y él deje de ser tan social, que tampoco es bueno, ¿no? Es demasiado social. ¿Quieres hablar? No, por favor. No, es que hay una pregunta que todos ustedes están haciendo y que es: ¿cómo le hicieron para escribir? ¿Lo vas a decir? Jorge, no hay escapatoria. Son guionistas. Ahora, hay una cosa muy importante, que es que son guionistas, y eso no es lo mismo. Entonces, escribe no sé qué y de pronto se... Te he pedido fuera que no me hicieras esta pregunta a mí. Yo iba a decir, pero bueno. Igual. Bueno, me ha tocado contarlo. A ver, nosotros somos guionistas, bueno, ahora somos escritores, ya no somos guionistas, somos escritores, pero toda la vida hemos sido guionistas. Entonces, en los equipos de guión se trabaja en equipo. Te reúnes en una sala y entonces entre todos pues se habla de qué va a pasar, en qué capítulo va a pasar cada cosa, cómo acaba la temporada, qué puntos de giro hay al final de cada capítulo y todas estas cosas. Entonces nosotros estábamos un día en el estudio donde solemos trabajar adaptando una novela de Agustín que se llamaba Monte Perdido, adaptando la serie de televisión. Entonces nos lo estábamos pasando muy bien y cuando terminamos nos bajamos a un bar a tomar una caña, que las cosas importantes siempre se hacen con una caña delante. Y entonces dijimos, oye, qué bien te lo pasas, y después cuando estás tú escribiendo una novela tú solo, que un día no se te ocurre nada, otro día te aburres, otro día das por bueno algo que es muy malo solo por apagar el ordenador, y sin embargo cuando estás aquí te lo pasas muy bien. Y dijimos, ¿por qué no intentamos escribir una novela igual que escribimos una serie de televisión? Bueno, pues aquella idea que parecía una tontería, pues lo hicimos, nos reunimos, empezamos a preparar cosas y aquello terminó convirtiéndose en una novela. Y entonces el sistema de trabajo es el que hacemos. O sea, nosotros durante aproximadamente 3 meses nos estamos reuniendo. A diario no, tampoco voy a mentir, y a las 8 de la mañana tampoco, pero nos estamos reuniendo bastante y entonces hablamos de todo lo que va a pasar en la novela, hablamos de los personajes, hablamos de los giros y todo eso. Y de estas reuniones sale un documento que llamamos escaleta, porque es como se llama en el mundo del guión. Esta escaleta es un documento extenso que un día me decían, ¿pero qué es, como un folio? No, que va, son 100. Somos gente trabajadora. Claro. Y entonces con ese documento en el que está capítulo por capítulo todo lo que va a pasar en la novela, nosotros ya los 3 tenemos la misma novela en la cabeza. Entonces ya nos la repartimos. Si os fijáis, siempre en las novelas de Carmen Mola los capítulos son múltiplos de 3, para que nos toque a todos lo mismo. No había visto eso. O sea, son 72, 75, 78, 81. Bueno, entonces imagínate que son 75. Pues yo me quedo 25, Antonio 25 y Agustín otros 25. Y ya nos vamos a casa porque ya llevamos 3 meses reuniéndonos casi a diario y no nos soportamos. Entonces nos vamos a casa y cada uno escribe su parte. Pero cada uno escribe su parte según lo que dice ese documento. Con lo cual, cuando nos llega el resto, nos puede sorprender cómo ha contado uno algo, pero no lo que pasa. Lo que pasa ya lo hemos pactado y entonces yo sé que en el capítulo 14 va a morir no sé quién y yo voy a buscar el 14, lo haya escrito quien lo haya escrito y ha muerto no sé quién. Bien, ahí lo que nos puede pasar es que el estilo tiene que ser el de Carmen Mola. Hay veces que yo estoy escribiendo y aunque yo escriba pensando en esto es de Carmen Mola, sale mi personalidad. A Antonio le sale la suya y a Agustín le sale la suya. Entonces, cuando yo termino mi parte, cuando Antonio termina la suya, nos la vamos pasando unos a otros y la vamos corrigiendo, pero no corrigiendo lo que va a pasar ya lo sabemos, corrigiendo la forma de contarlo. De forma que si a mí, si yo he puesto una frase
a mí me suelen quitar las buenas. Tienen unas manos. Pero entonces, si yo he escrito una frase que es excesivamente buena para Carmen Mola, ellos la quitan. Si Antonio ha escrito una frase excesivamente cursi para Carmen Mola, ¿qué sucede? Nosotros la quitamos. O si Agustín ha asesinado de una manera excesivamente violenta, también lo quitamos. Bueno, y entonces va pasando la novela por todos, de forma que todos pasamos por absolutamente todas las páginas de la novela y solo tenemos un compromiso, que es no enfadarnos. O sea, me quiten lo que me quiten, yo por eso prefiero no leer lo que han hecho ellos. Me quiten lo que me quiten, no me enfado, porque lo que tenemos claro los tres es que la mejor idea no es la tuya, la mejor idea es la mejor idea para la novela, y da igual quien la tenga, porque es una idea de Carmen Mola. Entonces, yo no tengo por qué decir, no, es que la mía era mejor, no. Si hemos pactado algo y se hace ese algo, no lo discutimos, nos peleamos lo que haya que pelearse. Si no llegamos a acuerdos, que normalmente llegamos a acuerdos, votamos, somos 3, está prohibido abstenerse, 2-1. Pero ellos están de acuerdo. Es que si no nos pega, Jorge. Lo que quiero decir es, ¿lo viven igual ustedes? No, la pregunta me ha tocado a mí, voy a ser yo. No, voy a ser yo el que pague la multa y lo que digan ellos me da igual. Parece que estamos intimidados por este hombre, ¿no? Que nos impone un sistema de trabajo que compartimos. Afortunadamente yo no tengo que decir nada. Adelante, por favor. Es un hombre horrible. Si es que se atreven. Sacaznos de Carmen Mola, es un hombre horrible. No, hombre, claro que estamos de acuerdo. Nosotros llevamos a gala que no discutimos nunca por un adjetivo. Discutimos por un giro de la trama, por eso sí. Por eso matamos. Ahí el giro tiene que ser original, tiene que ser verosímil. Es difícil esa combinación. Hay que buscarla mucho. Pero luego a la hora de las reescrituras, si a mí me han quitado un adjetivo de carácter lírico, que suele ser luctuoso, no me debo enfadar. Me dicen cursi, yo no le temo a la cursilería. Hay gente que le tiene miedo a la cursilería, yo no. El escritor tiene que ir hasta el final y a veces estás a punto de despeñarte. Pero sí, hay escritores que no quieren hacerte. Perdóname, estoy hablando yo. La pregunta es mía. Hay veces que tenemos que meter en el buscador de palabras luctuoso. Y en la parte de Antonio sale 6 veces. Sí. Hay un truco para saber qué ha escrito quién, o sea, quién ha escrito qué dentro de Carmen Mola. Según Jorge, las cosas buenas son suyas. Todas. Y la otra manera es dónde está la palabra luctuoso. Es la única persona que sigue usando la palabra luctuoso en el mundo. Luctuoso está muy bien. También uso mucho la palabra andurriales. Bueno, pues son palabras que a uno le gustan y las saca. Lo que quiero decir es que tiene mucho prestigio los escritores fríos, secos, que no se atreven a llegar a un final emocionante. No se atreven. Y la crítica les suele aupar. Es mejor el final seco y frío. Pues eso es mentira. Es muy fácil un final seco y frío. El final difícil es el final emocionante. Ir a ese final es muy complicado porque te puedes despeñar en la cursilería, en la sensiblería, en lo que queráis, pero hay que intentarlo. Y yo soy el único que puede poner aquí un poquito de corazón en este grupo porque mis compañeros no tienen alma. Oye, no, ahí sí. Decía, yo vi una entrevista con ustedes que decía, el que pone las cosas muy crueles y muy gore, era un autor, el que se pone super cursi es el otro. ¿Quién quiere decir, o sea, quién levanta la mano para decir quién es el gore y quién es el cursi? El cursi lo he confesado ya. Coño, pero hay muchos episodios de mucho amor. Sí. Pero después leí tu libro y de pronto decía, este señor no es el que está haciendo las cosas gore, es el que está haciendo, o sea, más bien no es lo romántico, sino que es lo más terrible. Tú ten en cuenta que nosotros hemos dicho... ¿Qué? Digo, estoy diciendo, es muy... Va a hablar el responsable de tus pesadillas. Voy. No, te iba a decir, hemos dicho muchas mentiras en las entrevistas, o sea... Gracias. Mogollón. Así que no es muy de fiar ninguna entrevista nuestra, ni el sistema también nos hemos explicado de muchas maneras muy diferentes. Y entonces, en algún momento, se empezó a decir que efectivamente el cursi era Antonio
que yo era el gore, porque hacía la violencia, y que Jorge era el que hacía la parte histórica. Correcto. Pero luego nos dimos cuenta que nosotros hemos escrito 6 novelas y solo 2 son históricas. O sea, Jorge ha estado haciendo el vago durante 4 novelas sin aportar absolutamente nada. Y entonces, no, en serio, no hay nada, nosotros nos repartimos toda la novela y entonces todos escribimos todo, todos somos cursis, todos somos gore y todos metemos ambientación y contexto histórico. Al final, todo lo que hacemos está tan mezclado que no somos obreros especializados en hacer una cosa determinada. Es que yo creo que es un poco una leyenda que hay en torno al guión de, yo que sé, había series como Friends que decían, no, es que hay un tipo que escribe los diálogos de Joey y otro que escribe los diálogos de no sé quién. Bueno, eso en el guión, al menos en España, nunca se ha hecho. Todo el mundo escribe todo el mundo tiene que estar preparado para escribir lo que le caiga y eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, me gustaría, porque seguro hay preguntas del público, pero el asunto de la esclavitud, la crueldad que ha pasado durante mucho tiempo, es un tema muy importante en este libro. Entonces me gustaría que, digamos que hablaran ustedes digamos en el nombre que no tuvo voz en esas épocas, que no tuvo voz, que no tuvo derechos, que no tuvo forma de manifestarse digamos, en los pozos, y que ustedes trajeron al mundo de alguna manera con este libro. ¿Te refieres a los esclavos? A los esclavos, sí, claro. No, me refería a los autores. A mí me tienes que hacer las preguntas claritas. No, a los esclavos. No, sí. A ver, nosotros evidentemente sabíamos que España había tenido esclavos en Cuba y todo esto. Lo que pasa como en España dejó de haber esclavos en 1821, no sabíamos que en 1865 seguía habiéndolos, y resulta que es que España tuvo la hipocresía de acabar con la esclavitud en la península, pero seguir con la esclavitud fuera, en las posesiones de Latinoamérica y estas cosas. Y no sabíamos que en 1865 o 66 seguía habiendo esclavos. Y entonces, cuando nosotros buscábamos un sitio donde llevar a Mauro y a Leonor, todo esto lo digo muy al principio de cuando empezamos a discutir las cosas, y nos encontramos con la esclavitud en Cuba. Y entonces pensamos, oye, pues esto es un buen tema para escribir. Y después nos encontramos con algo, lo que hemos dicho antes, que había gallegos que iban a Cuba como esclavos. Y entonces con esto descubrimos, es una cosa que hemos mentido ahí un poco porque sucedió en 1858, pero a nosotros nos convenía por la novela que fuera un poco más tarde y nos lo hemos llevado a 1866. Entonces resulta que Estados Unidos e Inglaterra ya habían prohibido la esclavitud y la trata, y entonces era muy difícil llevar esclavos africanos a Cuba porque había barcos americanos e ingleses que lo impedían. Empezaron a llevar chinos, les llamaban culíes. Lo que pasa es que los chinos no se adaptaban y se encontraron con algo terrible, que es que se suicidaban. O sea, los chinos, había suicidios colectivos de chinos que llegaban allí. Entonces a Urbano Feijóo de Sotomayor, que era un armador y propietario de ingenios gallego, se le ocurrió, había una crisis económica muy grande y había habido 2 años de muy malas cosechas en España, y se le ocurrió mandar unos captadores por las aldeas pequeñas para llevar gente a Cuba con la promesa de un contrato de trabajo, de algo que llamaban colonos asalariados. Pero cuando llegaban allí estos hombres se encontraban con que los llevaban a los ingenios de azúcar y les decían, no, tú no puedes dejar de trabajar ahora porque tienes una deuda de tanto por el barco, una deuda de tanto por el pasaporte. Después tenían la deuda de manutención. Entonces se encontraban durante décadas siendo esclavos y viviendo exactamente igual que los esclavos. Y bueno, pues, ¿qué les pareció en esta primera presentación del libro del infierno? La verdad que ustedes se van a quedar maravillados, así como nosotros, ¿no? Así es, amiga Mabel. Esta presentación del infierno, la verdad es que es una novela como entre intrigante, trágica. La verdad es que trae la atención, y a mí me gustó mucho cómo la presentación de las personas que están ahí
dándonos a conocer la historia, nos lo narran de una forma que realmente te meten a la historia, te hacen sentir cómo va siguiendo la trama. Entonces está muy acogedor el ambiente. Así es, pues ya vieron la parte que dice Stacy, que ya lo comenta, y pues esta es la primera parte. Vámonos a la segunda con Las Damas del Poder. Así es de que ustedes continúen en Grupo Medios Mendoza. Regresamos para el final. Estamos en medio de la controversia, la información, los deportes, sociales y todo lo que nos está rodeando aquí en tu programa, El Cuchitril. Regresamos, no te nos vayas. El Cuchitril. Cualquiera puede ser privado de su libertad y correr el riesgo de ser torturado o maltratado por un servidor público. Hay que prevenirlo. No dejes entrar a la tortura ni al maltrato. Tienes derecho a información de tus derechos, llamar a familiares o a alguien de tu confianza, un abogado y un examen médico inmediato. Además, estamos nosotros, que vigilamos que los servidores públicos respeten tus derechos. Cierra las puertas a la tortura y al maltrato. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Te invitamos a que visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Siempre contigo. Radio Cuchitril. Seguimos en línea. Estamos en medio de la controversia, la información, los deportes, sociales y todo lo que nos está rodeando aquí en tu programa, El Cuchitril. Regresamos, no te nos vayas. El Cuchitril. Así es, pues ya vieron la parte que dice Stacy, que ya lo comenta, y pues esta es la primera parte. Vámonos a la segunda con Las Damas del Poder. Así es de que ustedes continúen en Grupo Medios Mendoza. Regresamos para el final. Vamos a empezar con esta presentación. Agradecemos mucho, Paco y un servidor y la editorial, el hecho de que nos acompañen en la presentación. Déjenme ver porque estamos transmitiéndolo en vivo a través de Canal Astillero. Y se está metiendo aquí el sonido ya. Muchas gracias pues por estar en esta presentación del libro Las Damas del Poder, de un gran periodista y además de todo ello, un gran ser humano como es Paco Cruz. Paco Cruz Jiménez, autor, escritor, a quien le damos la bienvenida y lo recibimos con un gran aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, a mí me toca la ingrata tarea de pretender hacer una presentación, una especie como de los teloneros de Paco, que se ha convertido en un gran rockstar del periodismo. A donde quiera que va, tiene seguidores, fotografías. Me platicaba, y espero que no sea una indiscreción, pero desde ayer que llegó hasta ahorita, 12 entrevistas con medios de comunicación. Le digo, bueno, entonces ¿a qué hora vas a escribir, Paco? La verdad es que que es un libro más de la serie de libros que ha ido haciendo Paco Cruz, es una revisión de uno de los aspectos que me parece que son relevantes en el análisis de lo que ha sido la tragedia política, social, económica y cultural de nuestro país. La llegada al poder de elementos adjuntos, no electos, pero que pueden ejercer no solo una gran influencia sobre sus esposos, que son elegidos en el sistema tradicional que se vivió fundamentalmente con el PRI y con el PAN, que implicaba el hecho de que quien llegaba al poder llegaba para favorecerse de él, para tener privilegios, para tener un trato absolutamente selectivo, y en muchos lugares, no solo a nivel nacional, que es lo que fundamentalmente plantea Paco, sino en los estados, bien lo sabemos quienes hemos vivido o nacimos en entidades de la República, que muchas veces las esposas de los gobernadores son también quienes se asumen como virreinas con los virreyes estatales, y que el dinero, los privilegios, la servidumbre, los vehículos, los helicópteros, los caprichos, se dan para esas acompañantes de un poder
que durante tanto tiempo se dedicó al saqueo del país en la versión masculina de quienes llegaban al poder, pero que siempre tenían una referencia que con frecuencia implicaba varios de los peores vicios de la política mexicana: la simulación. ¿Cuántas veces aparecieron como supuestas esposas quienes ya no tenían una relación conyugal verdadera y solo por un pacto de poder la mujer y el hombre se prestaban a simular para fines escenográficos, para fines electorales, para fines de campaña, que en realidad vivían no solo en una relación de pareja, sino una relación idealizada? Eran la pareja que siempre estaban tomados de la mano, que podían presentarse en las revistas de sociales o del corazón, aparentando que tenían una excelente relación. Hace días me tocó también el honor de presentar un libro de Ana Lilia Pérez que se llama se llama Los hijos del neoliberalismo, que yo ahí en la reunión les decía, pues el título no me gustó mucho, porque debe ser Los hijos de su tal por cual, porque era la referencia de cómo se ha saqueado al país, pero además unas estampas que ustedes recordarán, de una entrevista en un medio electrónico en el cual apareció este hombre Roberto Palazuelos y otro apodado El Burro, Van Ranking de apellidos, hablando de cómo cuando la cosa se ponía el fin de semana con los hijos de Miguel de la Madrid, ¿a dónde nos vamos, güey? O sea, ¿a dónde vamos a ir el fin de semana? Y que entonces le decía uno de los hijos de la Madrid, háblale a fulanita, a una secretaria que controlaba todo ese tipo de cosas. Entonces, oye, ¿qué casa de fin de semana tienes libre para este fin de semana? No, porque ustedes hacen mucho relajo y porque bla, bla, bla. Por eso necesitamos una. Y que se iban los fines de semana, iban rolándose las casas de descanso de Fonatur en todo el país. Dice, ya llegaban los guarros, 40 militares, armas largas y controlaban todo. Y a lo que íbamos, a las discotecas, a los lugares. Claro, porque era el sentido del privilegio extremo. Y lo que narra Paco en este libro no son sino hechos concretos de lo que bien hemos vivido y sabido, de la esposa del presidente frívolo que ordena que le abran que tumben la pared de una habitación en París para que le acomoden un piano, porque a lo mejor en alguno de los momentos se le iba a ocurrir tocar algo de piano. Y bueno, ¿cómo no iba a poder la esposa del emperador mexicano tener disponible un piano de cola? Y como eso, ¿cuántos ejemplos de lo que ha sido esa debacle moral, política, social y cultural de los mexicanos? Las Damas del Poder es un recuento histórico, periodístico, de análisis político y de la visión acendrada de un periodista como Paco, que es un archivo viviente. Los invito a que vean además las videocharlas cruzadas que hace de lunes a viernes en YouTube a las 5 de la tarde, que son archivos vivientes, porque Paco tiene los hilos de estas historias, los conoce, los detalla y es un verdadero experto. Así es que, para no quitarle más tiempo a mi querido Paco Cruz, a quien debo decir que admiro como periodista, pero debo decir otra cosa, lo admiro más y mucho más como un gran ser humano, que tiene una historia y vivencias que un día de estos sabremos de platicarlas en alguna plática de análisis, de reseña de su vida. Gran periodista, mejor todavía ser humano, Paco Cruz, a quien le agradezco que me haya invitado. Gracias, Julio, muchas gracias a ustedes por venir a la editorial. Miren, aquí está mi editor, aquí está mi editora. Ellos, yo entrego los libros, pero ellos, Karina, Pierre, hacen magia con mis libros, así que yo les agradezco porque yo cuando estamos en las videocharlas te digo, de pronto parece que es uno solo, pero no, la verdad es que atrás hay un equipo y en Editorial Planeta están todos mis editores y ellos son los que, pues ellos han hecho mi carrera, verdaderamente les voy a confesar algo. En 2007 yo llegué a Planeta, no estaba por aquí Carmina Rufrancos, no están, y ella me acogió bastante bien, así que ellos son los que hacen la magia con mis libros y ellos los venden prácticamente. Yo me paro a hablar con ustedes. ¿Y por qué un libro como Las Damas del Poder? Tengo unas preguntas y tengo muchas, pero ¿por qué un libro como este
Pues miren, yo le platicaba a Piero, le platico a ustedes, en realidad es un libro que nace de las memorias de mi madre. Mi madre murió en 1969, entonces ¿por qué un libro de 69? Pues les voy a platicar porque además lo contamos en el libro. Mi mamá tenía un puesto de carne asada, frijoles de la olla, tortillas a mano en el mercado Garibaldi, en el mercado San Camilito, en la Ciudad de México, la plaza del Mariachi. Yo tenía 11, 12 años y hasta 13 cuando murió. Y cuando yo iba a la escuela, seguramente a algunos de ustedes les tocó, había unos desayunos en serio buenos, desayunos nutritivos que atribuían en las escuelas, y con toda razón, a Eva Sámano Bishop, a Eva Sámano de López Mateos, que era la primera, la madre nacional, la maestra de México, o platicaban muy bien en mi escuela sobre a María de los Dolores Izaguirre Castañares, la esposa que fue del presidente Ruiz Cortines, y hablaban muy bien de la esposa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, de Guadalupe Borja, y eso era muy bonito en la escuela. Pero cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá tenía otra opinión de ellas. Aquí me preguntan, ¿no hay cosas positivas? Pues las platicaba todo mundo, y yo las escuchaba, pero mi mamá hablaba pestes de ella. Las llamaba sinvergüenzas, desvergonzadas, incluso cómplices de asesinato. Y yo era niño, así que no me importaba, y yo decía, como dicen todos los niños, mi mamá está loca, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a pensar eso de la esposa del presidente, la mujer de las virtudes de este país? Cuando crecí, presenté un libro en 2009 sobre Enrique Peña Nieto y vislumbré las primeras cuestiones de María Izaguirre, o María de los Dolores Izaguirre Castañares, la esposa de Ruiz Cortines, y descubrí, como descubren todos los hijos, tarde a veces, que la mamá tiene razón, siempre tiene razón. Cuando nos dice algo, es porque tiene los perros de la burra en la mano, o en el caso de mi mamá, las tortillas ahí en el comal, ¿verdad? Así que descubrí por principio de cuentas que mi mamá tenía razón cuando decía que María Izaguirre era una vividora que había armado un casino en Los Pinos. Y sí, era una jugadora de póker, de todos los juegos. María Félix decía que era una tramposa y ladrona. O sea que sí tenía una casa de juego, un casino en Los Pinos. Y además, a lo que descubrí, había una entrevista de Ruiz Cortines antes de morir, y le preguntan qué le va a dejar a Mariquita, como él le decía, y él dijo, no le voy a decir nada, no le voy a dejar nada porque Mariquita tiene con qué vivir. Es un presidente que no robó, por lo menos no se le puede probar que robó a Ruiz Cortines, se le pueden probar muchas cosas. Si fue un sinvergüenza, ciertamente que fue. Con él nace la impunidad porque pudo castigar todas las pillerías de Miguel Alemán Valdés en la presidencia, o del general Manuel Ávila Camacho, pero no lo hizo. Tenía las pruebas, tenía todo. Entonces lo podemos acusar de muchas cosas menos de ladrón. Y entonces yo digo, ¿por qué Mariquita? ¿De qué va a vivir si era la esposa del presidente de la República? Pero descubrí que se había amafiado con un cura de Toluca, que fue el primer obispo, Arturo Vélez Martínez, y juntos se habían hecho para ella, como primera dama, de 90 propiedades de alta gama en la Ciudad de México. O sea que trabajaba con influencias. ¿Para qué voy a hablar bien de ella? ¿Para qué hablo bien de ella si todo lo bonito ya lo dijeron antes? Y lo decía una prensa que la cubrió, que la encubrió, que la protegió el Estado Mayor, pero además de eso nosotros hablamos de la gaviota de una casa de 80 millones y ella se había construido 90. Y además descubrí que mi mamá tenía razón cuando decía que era una sinvergüenza, porque controlaba parte de la prostitución en la Ciudad de México y controlaba parte de la prostitución en Veracruz. Entonces, ¿qué voy a hablar bonito? Me preguntan aquí por qué no hay cosas bonitas de ella. No, pues lo bonito ya lo dijeron o lo callaron en su época. Lo que cuenta son las cosas que la historia no nos cuenta. La historia que se manipuló. Así que, y luego ven, hablamos de Martita con sus dos hijos, los dos hijastros de Fox, y decimos son los primeros hijastros. Pues no, resulta que ella tenía 2 hijos que se enriquecieron en Los Pinos, que vivieron de Los Pinos y que hicieron carrera desde Los Pinos. Así que ven, hay un paralelismo. Cuando hablamos de Marta Sagún, pues allá teníamos una Marta Sagún en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Así que ven, eso lo platicaba mi mamá,
lo platicaba mi mamá y yo hasta muy tarde descubrí por qué en esa, y yo lo he contado, lo cuento en público porque esa es la realidad. En esa época mi padre era uno de los 4 comandantes del cuerpo de granaderos de la ciudad, del Distrito Federal, de la policía del Distrito Federal, que ustedes saben era un cuerpo paramilitar represivo, un cuerpo élite de la policía que reprimía a estudiantes, maestras, a todo el mundo. Esos eran los granaderos. Entonces, ¿de qué tenía mi mamá informes? Pues secretos de alcoba. Sí, esos son los secretos de alcoba. Y cuando crecí, entonces yo dije, mi mamá tiene razón. Mi mamá tenía razón en lo que hablaba. ¿Por qué? Pues se los contaba mi papá. Se los contaba mi papá. ¿Y de qué información iba a tener? Pues de primera mano. O miren, hay cosas más cercas, luego les platico de Eva Sámano. Por ejemplo, Miguel de la Madrid y Paloma Cordero, que todo el mundo la vivió aquí prácticamente. Era una mujer que prácticamente fue invisible, tanto como Nilda Patricia. Fue invisible, estaba ahí, era la mujer perfecta, la Paloma Cordero de la Madrid. Era perfecta. El problema empieza cuando recuerdan, cuando ellos llegan a Los Pinos, hay en Tlalnepantla, hay una gran conflagración, está ya una serie de tanques de almacenamiento de gas en San Juanico, que así se llama la colonia todavía, y mueren por lo menos 2,000 personas, se borra una colonia. Miguel de la Madrid y Paloma nunca llegan a ver a las víctimas, que debían haber llegado. Y eso fue 19 de noviembre, el día 20 el Estado Mayor Presidencial le pidió a la policía del Distrito Federal un agente de la policía que les hiciera una ruta a la pareja presidencial para llevarlos a San Juanico. Está bonito, ¿verdad? Esa historia, ya tienen ustedes lo bonito. Resulta que en el proceso encuentro al policía que les hizo la ruta, y lo primero que el Estado Mayor le pidió al policía es que pasaran a 5 kilómetros de San Juanico, porque Paloma Cordero tenía miedo de la pobreza, porque le horrorizaba la pobreza, porque no quería ver cadáveres, porque no quería ver a gente quemada, así que nunca llegaron a San Juanico. Así que esa primera dama piadosa, esa primera dama perfecta, pues era una mujer a la que le horrorizaba la pobreza de los mexicanos. Y luego me traslado al 85, recuerdan que hay el gran sismo de la Ciudad de México, que mueren cualquier cantidad de personas, se destruye parcialmente la Ciudad de México. ¿Y qué hace Miguel de la Madrid y Paloma? ¿Qué hacen? Salen tarde, cuando ya toda la sociedad estaba organizada. Cuando estaba organizada salen ellos. ¿Por qué? Pues porque les horrorizaba la pobreza, les horrorizaba la miseria de este país. Entonces, qué bonito voy a contar de eso. Lo bonito fue que nunca lo dijeron, que los periódicos ocultaron toda esa información y que el policía vive todavía, el policía que los trasladó. Finalmente Miguel de la Madrid llegó a San Juanico a las 12 de la noche del 20 de noviembre, acompañado de Alfredo del Mazo González, papá de Alfredo del Mazo Maza, que acaba de dejar la gubernatura del Estado de México el 16 de septiembre. Entonces yo digo, qué bonito va a tener esa historia, pero nadie la contó. Así que el libro va recogiendo una serie de anécdotas que son hechos de las primeras damas y del horror que vivieron en Los Pinos, del gobierno que nos dejó Miguel de la Madrid. Todavía lo padecemos todos, el neoliberalismo, del que ella nunca dijo nada, pero era una mujer muy linda. Era una mujer que todos los días a las 7 de la mañana estaba en el salón de belleza. Eso es lo bonito. Pero miren cómo dejaron al país a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Y luego me preguntan en ocasiones de Nilda Patricia, pues también una mujer que no vimos nunca, que siempre estuvo escondida atrás de los pantalones de Ernesto Zedillo. Y yo digo que ella vivía con miedo, y eso es cierto, porque hay testimonios. Tenía miedo de que Salinas matara a su esposo como habían matado a Luis Donaldo Colosio Murrieta, como habían matado a José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de los Salinas, y como habían matado aquí en Guadalajara al cardenal Posadas Ocampo. Pero tenía otro miedo que nadie habló. Tenía miedo que la matara el narcotráfico, porque su papá y sus hermanos controlaban el cártel de Colima, que son vecinos de aquí. ¿Qué hacía el cártel de Colima? Traficaba nada más con metanfetaminas, drogas sintéticas que hoy conocemos a través del fentanilo. ¿Hay documentos o no? Claro que había documentos. El general Jesús Gutiérrez Rebollo tenía documentos, tenía grabaciones, tenía todo que involucraban a la primera dama en el narcotráfico. Entonces díganme, qué bonito voy a contar de ellas.
Pues Quique se vestía muy bonito, que era la mujer perfecta porque estaba pegado a su esposo, que nunca dijo nada, y que el DIF no se murió porque prácticamente las instituciones en este país caminan por inercia. Entonces, yo digo, ¿qué bonito hay en eso? No hay. Entonces yo les digo, voy haciendo historias que nunca se conocieron. No es un libro de cosas bonitas, no es un libro, porque eso lo puede contar la prensa de todos los días. Esa prensa que conocemos, la prensa, la gran prensa mexicana vieja, nunca contaba nada. Nunca contaba nada. Vean ustedes, todavía tenemos a uno vivo, a Joaquín López Dóriga. ¿A él quién lo rescata? Margarita López Portillo. Lo rescata para Canal 13, para que le hiciera la imagen a José López Portillo. ¿Y quién era López Portillo? Un pillo. ¿Y quién era su esposa? Carmen Romano Nolk. Así que López Dóriga tenía un trabajo: cuidar la imagen de López Portillo, de Carmen Romano Nolk, que eso le gustaba. Viajar por el mundo con su piano de cola, pero eso es, miren, una cosa. ¿Recuerdan el caso más grave de corrupción de Carmen Romano Nolk? Es aquella colina que se conocía como la Colina del Perro. 120,000 metros cuadrados con 5 residencias, que eran miles de millones de pesos. Y uno dice, fue López Portillo. No, en realidad hay evidencias que fue ella, y que incluso amenazó de muerte a gente poderosa, que se había atrevido a denunciar parte de eso, y que viajaba en los aviones y se le antojaba una hamburguesa y bajaba el avión, bajaba el avión, o cerraba joyerías a donde iba, a Estados Unidos, a Brasil. Y hay evidencia de que cuando llegan a Los Pinos tenían 14 años separados. Así que si quieren un matrimonio por arreglo, pues ya tienen el de la Gaviota, el de López Portillo y el de Ruiz Cortines. Y bueno, pues fue ya la conclusión de estas 2 presentaciones de El Infierno y las Damas del Poder. Esperamos que les haya gustado, la verdad. Están todavía muy a tiempo de venirse a la FIL para que ustedes tengan la oportunidad de tener en sus manos estos 2 maravillosos libros. Así es de que, pues bueno, nosotros seguimos con más días en entrevistas, seguimos hasta el final de la FIL y los invitamos para que se vengan. Así es, amiga Mabel. Vénganse a revisar todos estos títulos que tenemos aquí en la FIL. No les va a alcanzar un día para recorrer. Hay pasillos y pasillos y pasillos de todos los géneros. También está la FIL Niños. Entonces pueden venir y traer a los niños y se van a divertir mucho, van a pasar un día muy agradable. Así que vénganse, revisen todos los títulos que hay un programa previo. Pueden comprar sus boletos en línea para que no hagan filas cuando lleguen. Si ya saben a qué programa vienen, no se tarden en la entrada, ¿verdad, amiga? Entonces, aquí los esperamos. Así es, pues ya lo dijo Stacy. Para Grupo Medios Mendoza, tu amiga Mabel Curiel y Stacy Díaz. Así es que no se vayan porque seguimos con más días. El día de hoy fue todo por el momento. Así es de que muchísimas gracias. Adiós. Este ha sido el Cuchitril. Esperamos la próxima y recuerda, es un programa lleno de información que tú necesitas. Esperamos que te haya gustado y aquí nos vemos en la próxima edición de El Cuchitril. Hasta la próxima.